Hoy día voy a traerles un mensaje de un ciego, en especial, que sus ojos fueron abiertos. Quiero dirigirlos por favor a Mateo, por favor, abran su preciosa palabra de Dios. Y vamos a mencionar a dar lectura en estos evangelios sinópticos. Quiere decir que tienen mucho contenido en común. Y vamos a ver sobre este pasaje una historia de dos ciegos que reciben la vista. Pero en especial voy a hablar sobre uno en particular que se hace más mención. Mateo capítulo 20 y versículo 29. Mateo 20, versículo 29. Aquí lo hace mención dos ciegos que reciben la vista. Y vamos a leer en los tres pasajes para comprender la historia completa. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En el mismo sentido, vamos a leer ahora cómo lo expresa en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 18 y versículo 35. Por favor, me equivoqué, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35. Perdón. Lucas 18, 35. Bien, espero que todos estén allí en el pasaje. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bien, y de manera final, y donde ahora vamos a
analizar versículo por versículo y nos vamos a detener aquí en este último evangelio de la misma historia, pero quiero que comprendan lo que menciona cada uno de ellos, cómo lo narra la perspectiva de Lucas, cuál fue la perspectiva de Mateo, cuál fue la perspectiva de Marcos. Marcos capítulo 10, y aquí nos vamos a quedar en este evangelio. Marcos capítulo 10 y versículo 46. Marcos 10, 46. Bien, espero que todos estén. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y aquí pueden ver el ciego Bartimeo recibe la vista y pueden apreciar que está la concordancia de donde también se encuentra en el evangelio que leímos de Mateo y de Lucas. Versículo 46. Esto lo menciono a manera de ilustración y comprensión. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Bien, el tema de esta lección se titula El último milagro de misericordia. ¿Por qué el último milagro de misericordia? Es el último milagro de misericordia que se encuentra registrado en el Evangelio de Marcos. De misericordia hacia una persona registrado en el Evangelio de Marcos. No es el último milagro que el Señor hace y que se registra en este Evangelio, ya que existe cuando hace un milagro hacia una higuera estéril, pero hacia una persona en otorgar misericordia. Es el último milagro registrado aquí. No es el último que sucedió, porque antes de ir a la cruz, pues el Señor Jesucristo hizo otros milagros cuando hizo unas sanidades a personas que estaban en el templo, después de haber echado a los comerciantes del templo, hizo unas sanidades. También existe otro milagro cuando le restauró la oreja a un siervo del sumo sacerdote, cuando Pedro se la cortó y el Señor Jesucristo se la restauró. Pero es el último milagro aquí registrado en este evangelio. Son una de las
últimos también milagros que extiende el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Ya está próximo a ir a la cruz. Y aquí el Señor Jesucristo, Él antes de su destino final, que tenía que ir a Jerusalén, a Israel, Él pasó por esta ciudad de Jericó. Pasaba por esta ciudad porque habían lugares donde el pueblo de Israel, los judíos, no podían cruzar ciertos sectores, ciertas regiones, entre ellas pues la región de Samaria, ya que en el Evangelio de Juan existe la historia y el pasaje de Jesús y la mujer samaritana, y hay un contexto histórico de que los judíos y los samaritanos no se llevaban o no guardaban relación, es decir, no se trataban, dice la Biblia. Pero en este pasaje vamos a enfocar 2 puntos, de aquí del versículo 46 al versículo 52. Vamos a tratar 2 puntos, que es la fe del ciego y el poder del Salvador. Leamos nuevamente, versículo 46 al versículo 48. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bien, me permito hablar de aquella ciudad, de aquel lugar llamado Jericó. Jericó era una ciudad donde los israelitas pasaban, se desviaban de un pueblo que se llamaba Perea. Ellos se desviaban con la intención de no pasar por Samaria, por las consideraciones de que no se trataban judíos y samaritanos. Jericó era un lugar, una ciudad de mucho provecho, una ciudad muy rica, muy próspera. Muchos la llaman como un pequeño paraíso. Existen comentarios de historiadores, entre ellos cito al historiador Alfred Edersheim en el siglo XIX. Él, dentro de sus comentarios, él menciona que es una tierra fértil, una tierra que produce muchas plantaciones, entre ellas rico en lo que es la producción del bálsamo. Fue la región más rica de la nación, tenía una fertilidad en su tierra, en agua, considerada también un pequeño paraíso, e incluso también se llamaba la ciudad la perfumada. Entonces, era una ciudad muy próspera donde se establecía mucho comercio, y aquí vemos a este hombre menospreciado, un hombre considerado un don nadie, alguien pequeño, como se dice aquí en la cultura, considerado como un cero a la izquierda, que vivía de la misericordia, vivía de la mendicidad. Y posiblemente Bartimeo vivía en aquella ciudad, ya que allí podía por lo menos suplir necesidades en cuanto a la mendicidad, podía por lo menos recibir quizás una migaja de pan de alguien, aunque él no podía hacer nada, era alguien dependiente. Bien, ese es en cuanto a la ciudad de Jericó, y pasaban sus discípulos. Déjeme
también mencionar de que fue el último lugar donde el Señor Jesucristo pasó por aquella ciudad. Fue la última ocasión donde Él pasó por Jericó. Y el Señor Jesucristo era alguien muy famoso por sus milagros, por sus señales que hacía. Y había este hombre, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, en el versículo 46, que estaba sentado junto al camino mendigando. En otros pasajes leímos de que él estaba en compañía de otro ciego. Pero se rescata más a él, quizás fue quien se hizo más famoso. Cuando Marcos escribió, ya había tomado cierta fama aquel ciego Bartimeo, que se conoce hasta el nombre de su padre, Timeo. Y oyendo que era Jesús, él ya había escuchado del Señor Jesucristo. Él ya conocía la fama de Jesús y sabía que, porque él en otros evangelios se menciona que pregunta, ¿quién viene? Seguramente causó un alboroto, un pequeño caos, pero no de manera negativa, pero sí causó cierta agitación al pueblo, y él preguntaba, ¿quién es? ¿Quién viene? Y él supo enterarse, Jesús Nazareno, le dijeron. Y él comenzó a dar voces, versículo 47, a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, como era un mendigo, un ciego, generalmente las personas ciegas eran considerados que estaban bajo el juicio, bajo el castigo, bajo la penitencia de Dios por X o Y pecado. Hay muchas maneras de ser ciego, unos de nacimiento, unos por una enfermedad, otros por consecuencia de algo. Y esta persona, Bartimeo, no fue alguien que nació ciego, porque más adelante él pide recobrar la vista, es decir, que él la tuvo, pero la había perdido. No se sabe por qué motivo, pero él era juzgado como un pecador, como alguien de lo último. Entonces, todo lo que él podía decir era vacío, era menospreciado, era echado, era hollado. Y le mencionaban y le decían que se callase. Pero él no se calló. Él aún seguía clamando mucho más. Dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, ya veremos que el Señor resuelve ante la fe de este ciego, ante la insistencia de este hombre, ante la necesidad que tenía Bartimeo. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, antes de ir a Jerusalén, Jericó considerada la puerta para ingresar a Jerusalén, él pasó por Jericó. Y déjeme decirle que fue la última ocasión que Jesús pasó. Y Bartimeo, él había escuchado del Señor Jesucristo y sabía que comprendía, tenía una confianza en Él. Sabía lo que podía hacer, había escuchado de milagros, de sanidades, había escuchado de que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías.
pero él quería aprovechar aquella oportunidad. Y en la primera ocasión que él tuvo de ver al Señor Jesucristo, de escuchar de él y de poder aceptarlo en ese momento, él no desaprovechó. Es posible que así como Bartimeo sea la única oportunidad en la cual usted pueda escuchar de Jesucristo. Es posible que sea que no se vuelva a hablar nunca más de Jesucristo. No sabemos cuándo el Señor pueda venir. Pero Bartimeo no desaprovechó. Él era alguien humillado, menospreciado. Pero él pedía lo más importante, la misericordia de Dios. Hay muchas personas, como les mencioné, que tienen una ceguera. Es más, en esta semana con el pastor estuvimos en una institución pública y había una persona no vidente. Yo conocí a esa persona, ella era vidente en su momento. Y así como Bartimeo, él también fue vidente y ya no lo fue antes de tener este encuentro con el Señor Jesucristo. Él, como se menciona, por su condición ciega, por su condición dependiente, él era mendigo. Pero él pidió por lo correcto. Él sabía el poder que tenía el Señor Jesucristo. Y él lo que hizo, decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él aquí hace un llamado, Hijo de David, que es un título mesiánico, cuando se llama Jesús, Hijo de David. No se dirijan en Mateo 1, capítulo 1, yo doy lectura, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él lo llamó con un título que le caracterizaba al Señor Jesucristo, con un título correcto, el título mesiánico, el hijo de David. Pero Bartimeo, déjeme decirle que no solamente él tenía una ceguera física y no era su principal necesidad. Bartimeo, su principal necesidad era su ceguera espiritual. Y Jesús ilustró este pasaje con una ceguera espiritual que se encuentra registrada en Mateo, que también lo registra en Mateo, yo doy lectura, capítulo 15 y versículo 14. Y el Señor Jesucristo dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, yo aquí en este mensaje no solamente pretendo hablar de una sanidad física, de una restauración de la visión física de este hombre, Bartimeo. Yo pretendo abrir los ojos de la ceguera espiritual. Permitir que sea el Señor Jesucristo quien rompa el velo que Satanás ha puesto sobre los ojos espirituales. Y hay una ceguera espiritual, quiero que comprendan, hay una ceguera espiritual que opaca, nubla y tapa la visión de este mundo. En el gobierno se ve múltiples soluciones a problemas.
la solución al problema económico, la solución al problema de la seguridad, problemas en centros carcelarios, de que la gente mata, roba, viola y comete un sinfín de delitos. Pero hermanos, déjenme decirle que nada de eso es la solución. Cuando se comprenda de que el verdadero problema que tiene el mundo es la ceguera espiritual. Dice la Biblia, los creyentes, los cristianos, ellos pueden comprender aquello que yo le menciono de aquella ceguera espiritual. Pero aquellos que no pretendo de que se queden aún con aquella ceguera. Pretendo que sus ojos sean abiertos, que su ceguera espiritual también sea abierta, así como la tuvo Bartimeo. Bartimeo tuvo una oportunidad y no la desaprovechó. Bartimeo tuvo la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo ese día y no la desaprovechó. A Bartimeo le pusieron obstáculos para poder recibir e ir con el Señor Jesucristo. Le dijeron que se callase, quizás las autoridades iban a apresarlo. Pero Bartimeo dijo, no, yo voy donde Jesucristo. Y él clamó por lo principal, misericordia, misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no pidió principalmente una sanación física. Él sabía de que estaba bajo el juicio de Dios. Él comprendía su iniquidad, él comprendía sus limitaciones. Él comprendía que era alguien dependiente y de que socialmente y de que su vida no valía nada. Pero hubo un rayo de esperanza. Vio que supo que venía Jesucristo. El mundo, el hombre natural, la Biblia lo dice, es alguien que no entiende, no comprende las cosas espirituales, no comprende cuál es el problema social, no comprende cuál es el verdadero problema por el cual se enfrentan los matrimonios, no se comprende cuál es el verdadero problema para la solución en la familia, pero todo es un problema de una ceguera espiritual. Y la Biblia lo menciona, el hombre natural, que no entiende, no comprende, está ciego. Y permita que el Señor Jesucristo desgarre aquel velo. Bartimeo, él pidió por lo correcto, ten misericordia de mí. La misericordia es una bondad inmerecida, es algo que usted merece, de que no puede rehusar aquella consecuencia, aquel castigo. Pero la misericordia es pedir que no se entregue aquello que se merece. Es una bondad inmerecida. Bartimeo, como mencioné, él tuvo obstáculos. Él le dijeron que se callase. Hermanos o personas que nos visitan, quizás en su vida habrá alguien que le diga, no, después, no busques de Cristo. Quizás hayan voces que le prohíban acercarse a Jesucristo. A Bartimeo hubieron voces que le dijeron que no. Él tenía la presión social y ojo que él era una persona que tenía una autoestima muy baja.
No lo dice, pero estoy seguro que tenía una autoestima muy baja, menospreciado, era un mendigo. Era alguien que también, como se conoce socialmente, nadie daba un centavo por él. Pero Bartimeo fue movido por el Espíritu Santo. Él tuvo la oportunidad en ese momento de recibir a Cristo. Tuvo la oportunidad de pedir misericordia. Tuvo el tropiezo de las personas que le impedían ir donde él. Pero Bartimeo continuó en su afán y movido por el Espíritu Santo, continuó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como menciona en el versículo 49, que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús está hablando en este momento. Está por medio de este siervo de Dios, pero Jesús está compartiendo cuál es la misericordia que el Señor, que Él puede dar. Y vamos a ver el poder del Salvador. Vamos a ver aquí el poder del Salvador. Versículo 49, por favor, dirijámonos aquí al versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Bien, nuevamente detengámonos aquí en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Vemos que el Señor Jesucristo no fue indiferente ante el clamor, ante la necesidad, ante la súplica de misericordia que Bartimeo expresó. El Señor Jesucristo, así como hizo con Bartimeo, así puede hacer actualmente con la vida de cada uno de ustedes. La persona que está necesitada de aquella misericordia, la persona que reconoce su debilidad, la persona que pide y busca de Jesús, el Señor Jesucristo se detiene. Jesucristo fue la última vez que pasó por aquel lugar de Jericó. El Señor Jesucristo, Él pudo haber nacido e ir a la cruz de inmediatamente y cumplir con el propósito del Padre. Pero el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él se detuvo por Jericó, por este ciego, por este hombre menospreciado, por Bartimeo. Jesús, antes de ir a la cruz, Él se detuvo por un paralítico para darle salvación. Jesús, antes de ir a la cruz, Él se detuvo por la hija de Jairo para darle vida. Jesús, antes de ir a la cruz, se detuvo por Lázaro para revivirlo. Jesús, antes de ir a la cruz, hizo muchas sanidades y milagros y dio salvación. Jesús, antes de ir a la cruz, alimentó a muchos
a muchas personas hambrientas. Antes de ir a la cruz, Jesucristo se comió banquetes con pecadores. Antes de ir a la cruz, llamó a 12 hombres menospreciados, publicanos. Y déjeme decirle, aún antes de morir en la cruz, el Señor Jesucristo le dio salvación a aquel malhechor que estuvo junto a él, a uno de sus costados. El Señor Jesucristo se detuvo. Él, con la fama que tenía, con el poder que tenía, con la soberanía que tenía, con ese título mesiánico, el Señor de señores, Maestro de maestros, Dios de dioses, se detuvo por este hombre que nuevamente nadie daba un centavo, por este mendigo, por este don nadie, Bartimeo. Y es posible que quizás usted se identifique, yo me identifico aquí con Bartimeo. Quizás muchos pensarán, nadie creerá de que alguien apueste, de que yo pueda ser un buen cristiano. Quizás nadie apueste de que mi vida pueda cambiar. Quizás nadie apueste de que un día pueda servir al Señor Jesucristo. Nadie apostaba por Bartimeo. Quizás muchos también de los que me ven aquí nunca pensaron estar en este lugar donde estoy. Muchos no pensaron que su vida iba a cambiar, de que su ceguera espiritual un día iba a ser eliminada, pero fue eliminada por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se detuvo por este hombre. Y déjeme decirle que si usted no conoce de Cristo, si usted no está seguro de que ha recibido la misericordia de Jesús, si usted no está seguro de cuál es su destino el día que usted muera, pero usted desea aquella misericordia, el Señor Jesucristo ha preparado, Dios ha preparado este mensaje. Dios ha preparado este momento también en la cual está Cristo Jesús. Y se detiene, y se ha detenido y está aquí por usted. Está aquí para que usted pueda tomar aquella decisión y responder a la misma pregunta que también Jesús le hace. Jesús se detuvo, le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Bien, usted también está aquí. Él dejó lo casi nada que tenía. No se preocupó qué pasaba con su ropa andrajosa. Se levantó y vino a Jesús. La ceguera espiritual de Bartimeo no le impedía ver su suciedad, le impedía ver las cosas bellas que Dios da, le impedía ver todas las maravillas que Dios ha permitido tener y que Dios permite disfrutar. Y quizás usted, aquellos que aún no han tomado la decisión, usted no ha conocido todavía la majestad del Señor Jesucristo, su plenitud. Usted no ha conocido cuán grandes cosas Dios puede hacer en su vida, en la de su familia, en la de sus hijos. Es porque la ceguera espiritual no le permite. Y Bartimeo tampoco podía ver maravillas de Dios, pero él las pudo ver.
porque pidió por lo correcto. Hermanos, déjeme decirle, y personas que escuchan este mensaje, invitados por todos los medios tecnológicos o físicos, la misericordia de Dios y la salvación de Dios, Dios la brinda de una manera sencilla. Bartimeo, él no hizo una oración rimbombante, él no fue una oración extensa, él no tuvo que decir palabras elocuentes, él no tenía que tener la necesidad de una comprensión intelectual alta. Bartimeo, aquí él le respondió a Jesús de su pregunta, ¿qué quieres que haga? Esa misma pregunta Jesús le hace en su vida. ¿Qué quieres en tu vida? Aquí el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Cuando él le llama maestro, él le llama aquí de algunos títulos. Le llama hijo de David, le llama su título mesiánico. Él comprendía quién era Jesucristo, comprendía que era el Mesías. Él ya tenía una comprensión de quién era Jesucristo y por eso no lo llamó cuando él preguntó, ¿quién pasa? Y le dijeron, Jesús Nazareno. Y él no llamó, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos que usted debe tener una comprensión plena de quién es Jesucristo. El Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Maestro de Maestros, Dios mismo. Quien puede perdonarlo, quien puede sanarlo, quien puede abrir sus ojos. Y él también le llama, ¿qué quieres que haga? Maestro. Él le llamó de esa manera, maestro. Quiere decir que él lo llamó mi amo, Señor. Cuando él ya le llama también por ese título, es decir, lo pone en una posición elevada sobre todas las cosas. Mi Señor. Y le dice que recobre la vista. Hermanos, la salvación, déjeme decirle, es tan sencilla. Usted no tiene que, nuevamente, Bartimeo no utilizó unas palabras elocuentes, unas palabras académicas. Bartimeo solo pidió misericordia. Lo llamó del título, tuvo la comprensión, lo llamó Señor. Ten misericordia. Pido que mi vista recobrarla. Es posible que usted también en su vida no está seguro. Y déjeme decirle que si usted de todo corazón, bajo la comprensión que tiene del Señor Jesucristo, le dice, Señor, y sabe sus iniquidades, sabe lo que merece, sabe que ha pecado, sabe que ha fallado, sabe que no ha vivido conforme a la voluntad de Dios y le pide, ten misericordia de mí. El Señor conoce el corazón y Él, así como a Bartimeo le abrió sus ojos, pero no solamente le abrió sus ojos físicos, le abrió sus ojos espirituales. Y Jesús le respondió en el versículo 52. Veamos, por favor. Versículo 52. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Bien, ahí me detengo. El Señor Jesucristo, como le menciono, no solamente recobró su vista, porque dice, y enseguida recobró la vista, sino que le dio salvación.
Él sabía cuál era la necesidad de Bartimeo. Sabía que tenía primero la necesidad de misericordia y le dio salvación. Sabía que tenía la necesidad de ver físicamente y le dio aquella. En este pasaje vemos no solamente una sanidad física, sino vemos una sanidad espiritual, una eliminación de la ceguera espiritual, que es lo que hace daño a este mundo. Todos los problemas que vemos en la sociedad, todos los problemas laborales, todos los problemas en la justicia, no en la justicia, en la administración de justicia, todos los problemas que vemos en la seguridad, todos son problemas de una ceguera espiritual. Ese es el gran problema. Y eso es lo que se debe de comprender, que el verdadero problema es la ceguera espiritual. Y el Señor Jesucristo le dio salvación a Bartimeo. Déjeme preguntarle, ¿usted está deseoso de salvación? ¿Desea que el Señor Jesucristo le salve? ¿Desea que el Señor Jesucristo abra su vista espiritual? Y desea ver las maravillas que Dios tiene y ver la plenitud y la voluntad de Dios que Dios puede hacer con su vida. Bartimeo pidió aquello, él pidió misericordia y el Señor se la dio. El Señor le dio la salvación. Y cuando sucede de una manera genuina, por eso menciono que la salvación, pedir misericordia a Dios y pedirle salvación a Dios no es algo, no requiere estudio, no requiere una academia, no requiere que usted haga una oración tan bonita y tan extensa. El Señor conoce el corazón y el Señor desea que usted, con un corazón pequeño, con un corazón dependiente, con un corazón humillado, con un corazón que ni porque se oponga a lo que se tenga que oponer, usted va en busca del Señor Jesucristo. Y eso hizo Bartimeo y solo pidió, ten misericordia de mí. Él lo llamó de manera adecuada, hijo de David, maestro, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo le dio la salvación. Y fue genuino. Y quizás usted también desee la misericordia de Dios, desee la salvación, desea estar seguro de que un día estará con el Señor Jesucristo y de que desea ser aceptado. La Biblia enseña de que todos no son salvos, de que no todos van al cielo, de que Bartimeo no era salvo, de que Bartimeo no era alguien que ya estaba para ir al cielo, pero el Señor le dio la salvación en ese momento. Y quizás usted tampoco no es salvo. Y quizás usted, este mensaje le ha despertado esa necesidad de salvación y de misericordia. Y le puede decir con palabras tan sencillas al Señor Jesucristo que tenga misericordia de usted. Y si usted lo hace genuino, mire lo que sucedió también con Bartimeo al final del versículo 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esa es una salvación genuina. Fue sencillo lo que pidió. Una palabra tan sencilla, misericordia. Fue sencillo lo que pidió, pero fue genuino, fue de corazón. Y esa honestidad, esa necesidad genuina de misericordia que él tuvo y que recibió,
le hizo hacerse un seguidor de Jesucristo. Si usted tiene esta necesidad de manera genuina, si usted sabe que de manera genuina necesita la misericordia, el perdón de Dios, y Dios se lo puede dar en este momento, hoy mismo. Habrá algo que va a suceder en usted desde ese momento en adelante. Va a producir en usted una necesidad de seguirle a Jesús por toda su vida. Muchos de los que están, de los que han tomado aquella decisión, ayer mencionó hermano Leonardo, que él ya no puede dejar de estar con el pueblo de Dios, que él ya no puede dejar la iglesia, que él ya no puede dejar la oración, que ya no puede dejar la palabra, que no puede dejar de seguir a Cristo. Hermanos, personas que nos visitan, personas que no han tomado la decisión, así como Bartimeo con su ceguera, con su inmundicia, con su suciedad, con sus pecados, con sus errores, con sus faltas, vino a Jesús. Quizás usted piense, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a mejorar esta área y ahí voy donde Jesús, ahí busco de las cosas de Dios y tomo aquella decisión. Déjeme decirle que eso es lo que el diablo desea. El diablo desea que primero usted, por sus propias fuerzas, usted sea alguien bueno para que vaya a la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios es una sociedad de pecadores. El Señor Jesucristo, Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él no ha venido por los justos, sino por los injustos. Venga tal y como está ante el Señor Jesucristo. Venga con sus faltas, con sus pecados como está. Si este mensaje le ha dado en el corazón, si lo ha movido, dele gracias a Dios, que aún Dios ha permitido que usted tenga un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que pueda sentir el llamado de Dios. Si usted endurece su corazón, habrá un momento en el cual Dios se lo va a endurecer más. Y aunque Dios le abre, ya su corazón ya será endurecido. Aquí finalizo con estos 4 puntos que podemos apreciar en esta lección. Bartimeo entendió su debilidad, entendió sus limitaciones, sabía que era un pecador y sabía que necesitaba perdón y misericordia. Él, segundo punto, reconoció quién era Jesús. Lo llamó Señor, lo llamó Hijo de David, Maestro. Tercero, el Señor Jesucristo no ignora a aquellos que vienen a su llamado, a aquellos que necesitan de su perdón y misericordia. Y cuarto, el Señor Jesucristo extiende salvación a todo aquel que la desea. Oremos.